Fondo Monetario Internacional, otra vez en la República Argentina desde el año 2018, y en este caso estamos viendo la parte 2, ¿no? Es como... tengo un tema, debería tenerlo de Caro acá. La previa, es decir, la película tiene la precuela, Nicolás Ángel Fiorentino. Sí. ¿La 2 es secuela? Porque me vendría bien que esta sea la secuela para hacer un análisis político. Lo que pasa es que en realidad, sí, para que exista una precuela, sí, primero tiene que haber una original. Ah, está. Ve, por eso no hablo de cine. Sí, entre otras cosas, digamos. Igual yo te banco con esto de que acabo de tener una idea brillante. No la quiero calificar yo mismo por ser mía. Sí. Pero es brillante. Una herramienta política. ¿Querés que te la diga? Sí, claro. Persantum parlamentario. Es como, vamos ya a votar. Ya fue. Ni debate, ni comisión. No, basta. Si es como, si ya está. Dijo y se lamentó Paloma Boxer. ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, buen día. Acá, muy feliz. Ayer me tuve que fumar 137 páginas. En verdad un poco menos porque hay un par de traducción de español al inglés. Tampoco nos hagamos, pero fueron pesaditas, ¿eh? Del acuerdo con el fondo. Del acuerdo con definitivo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, cerradito. El mismo que entra al Congreso de la Nación. Bien. Gaby, buen día. Gaby Romero. Buen día, por suerte yo no tuve que leer. No tuviste que leer nada. Está muy bien. Está muy bien. El que debe tener la paciencia inflada también es Martín Guzmán, ¿no? Sí. Que, ¿no? Tuvo... Ay, lo vi ayer, eso sí les puedo decir, porque vino acá. Vino acá. Claro, entonces me lo crucé. Estuvo con Rial. Sí, ¿verdad? tuve Estuvo con Jorge. había mucha seguridad. ¿Y impresiones? Como preguntan ahí los periodistas deportivos. ¿Sensaciones? Día Martín Arévalo. Bien, todo bien, vestido. Con cualquier comentario frívolo, ¿viste? Está bien, me gusta. Bien, todo canchero ahí. ¿Viste Tranquilo. Tranquilo. ¿Viste? Si yo tuviera esa responsabilidad sobre mis hombros, no estaría con esa cara de tranquilo. No, yo me estreso cuando Lucio se levanta media hora antes. Claro. O sea, imagínate, ¿no? El resto se lo queda Ernesto. ¿Se irá de vacaciones ahora? ¿Cómo? ¿Se irá de vacaciones? ¿Qué de vacaciones? No se va a ir de vacaciones. Bueno, lo más importante ya lo hizo. No hay vacaciones. Si se va son vacaciones permanentes. Para mí, con todas las veces que viajó a Nueva York y a Washington, ya ¿Vos decís que califica? se fue de viaje. No, me parece que no. Me parece que no. No, realmente fueron, hablando en serio, por fuera de las millas, Todo con los recursos del Estado, además, ¿no? Quiero decirlo. tensiones permanentes, no solamente por la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con las autoridades políticas del gobierno de los Estados Unidos, sino también internamente, ¿no? Una tensión interna muy pero muy fuerte para quienes llevaron adelante la negociación con el organismo que preside la otrora progresista Cristalina Georgieva, que luego de la operación con aquel famoso índice, el Doing Business, una acusación que le hizo el establishment internacional Georgieva por presuntamente haber favorecido a la República Popular China, bueno, quedó muy debilitada en el organismo y moderó ese entusiasmo progresista. Pero Nicolás Fiorentino, Paloma Boxer, la parte política, la parte económica, la parte del poroteo, la parte técnica. ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos? Más que dice la letra chica del entendimiento, del memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Su minuto en el aire. Arrancamos por la dama, si usted está de acuerdo. Estoy si le parece, muy de acuerdo. No por un tema de igualdad y nada por el estilo, ni nada que se le parezca, sino por un tema de orden de importancia. Yo todo lo que me sea no trabajar estoy a favor. Bien, Así que perfecto. bueno. Paloma Boxer. Arranquemos. El programa ya se presentó, es un nuevo programa que dura 2 años y medio, con desembolsos del fondo hacia la Argentina cada 3 meses, porque recordemos que el FMI no te renegocia los vencimientos, sino que te da la guita para pagar los actuales, y vos tenés que devolver esta nueva guita que usás, bueno, más adelante en un nuevo cronograma. Los pagos recién arrancan en el 2026, se extienden hasta el 2034, y si querés arrancamos por lo último que cerró Martín Guzmán negociando con el fondo, que tiene que ver con el cronograma de entrega de dinero del organismo hacia nuestro país. A ver. Argentina lo que pedía es que al principio le den más guita de la estrictamente necesaria para pagar los vencimientos, para no vivir con la soga al cuello, digamos, para poder robustecer las reservas del Banco Central, que forman también una parte importante del programa, porque se cree va a permitir calmar la incertidumbre, bajar la inflación, evitar que el dólar siga subiendo, etcétera, etcétera. El primer desembolso, apenas el Congreso le dé el ok, y inmediatamente después el fondo, su directorio, le dé el ok a este proyecto, el primer desembolso, cuando eso suceda, va a ser de 9.800 millones de dólares. Claro, que te alcanzan para pagar los vencimientos de ahora, del 22 de marzo, los vencimientos de abril, y te quedan además unos aproximadamente 6.000 millones de dólares extra para robustecer las reservas.
Ahora, ¿qué va a pasar cada vez que el fondo te quiera dar dinero a vos? Bueno, te va a hacer la tan famosa revisión, ¿no? Déjame Sí. preguntarte eso. Finalmente, ¿cómo queda? Es decir, porque una de las hipótesis que se habían barajado es que los desembolsos iban a ser, comillas, mensuales, cosa de que cuando vos llegaras a la revisión no estuviera calzado el desembolso a la revisión. No, el desembolso va a estar calzado de la Ok. revisión, van a ser desembolsos trimestrales, seguidos por 10 revisiones trimestrales, precedidos, mejor dicho. Podés ahí tenerlo, si querés, después nos metemos más en los detalles, pero la idea es que a vos te van a decir, bueno, ¿cumpliste con esto, esto y esto? Sí, lo cumpliste, perfecto, te doy la plata. Ahora, en la Argentina siempre va a ir un desembolso adelante, justamente por esto que Ok. decía, que al principio son más grandes y después van disminuyendo en cantidad de dinero a medida que nos acercamos al final del acuerdo. ¿Qué implica esto? Que la Argentina va a poder una revisión, no aprobarla, si se quiere, e igual va a tener la guita La suficiente anterior. para pagar. Claro, ahora, si la Argentina no pasa 2 revisiones seguidas, bueno, ahí sí va a estar en problemas porque no va a poder afrontar los vencimientos. Es como doble amarilla, digamos. Claro. Ahora, déjenme entender algo, porque este es un... ¿Cuándo empieza a correr, digamos, del momento que se aprueba? ¿Por qué se los pregunto? Porque yo lo que quiero es anticipar Sí. cuándo no se va a cumplir. Entonces necesito saber cuándo va a arrancar, porque después quiero meterme en tarifas, temas subsidios, etcétera, Sí. etcétera. Me parece obviamente el tema central Temazo. o uno de los temas centrales. Pero arranca a correr, se aprueba en el Congreso. Si se aprueba, va al directorio del fondo, el fondo dice, dale, buenísimo, van para adelante, y a partir de ese día empieza a correr el programa con el organismo. Sí. Sí. Perfecto. El mismo día que el FMI le diga ok, o sea, primero se aprueba en el Congreso, después inmediatamente después lo aprueba el directorio, se cuenta que el directorio lo va a aprobar, ahora la parte del Congreso la desarrolla Nico, pero apenas el directorio dé el visto bueno, ahí ya llegarían estos casi 10.000 millones de dólares. Pero te decía, vos tenés de tutelaje 10 revisiones trimestrales que tenés que aprobar, a doble amarilla te quedas afuera, pero además también dice explícitamente el documento que la Argentina está obligada a consultar con el FMI la adopción de medidas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier política económica que vos quieras implementar en tu territorio, en el cual sos soberano, que no esté explicitada en el acuerdo, vas a necesitar que el FMI te dé el ok. El tutelaje es bastante importante y, te repito, está más o menos por los próximos 10 años. Sí, hay una cosa ahí que a mí siempre me resulta interesante, que son los análisis en vacío, ¿no? Los análisis en el vacío. Dirigentes políticos he visto pocos hablar hoy, ayer, anteayer, la semana pasada, la anterior, de quienes están en contra del acuerdo. Pero sí he visto varios dirigentes, del peronismo, sí he visto varios dirigentes de izquierda, consultores, etcétera, etcétera. Cuando hay una crítica completamente genuina, porque a nadie le gusta que tu política económica la condicione muchísimo menos un organismo extranjero, muchísimo menos el Fondo Monetario Internacional. Está claro que eso ocurre, en todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se habla de cogobierno, está claro que eso ocurre en todos los acuerdos y que la alternativa a eso no está clara cuál sería, porque yo conozco en detalle las críticas que le hace, por ejemplo, el kirchnerismo a Guzmán, pero son de acá para atrás. Es decir, cómo negoció, el sectarismo, el secretismo, que no participó, que en la última curva dobló y no le avisó a nadie, etc. Esas son las críticas que le hace el kirchnerismo a Guzmán. Ahora, de acá para adelante, para quien dice, no, este acuerdo no, ¿hay alguna exposición pública que se me haya escapado, como se me escapó esto que está contando Paloma, que dé cuenta de una alternativa? No. No hay. ¿No? Ok. Bueno, sí, el kirchnerismo estaba diciendo que quería más años, que quería duplicar. No, por eso No, digo, no, eso de acá para, eso de ahí para atrás, Bueno, eso de pero acá para eso adelante. sí, es como negociaste, pero que Exacto. te configura la próxima década, digamos. Pero por eso digo, insisto con eso, vos negociaste mal. La ¿No? respuesta a tu Según pregunta el es no. kirchnerismo. Ok. Sí, no solo el kirchnerismo, digamos, también hay dirigentes hay ministro del presidente, Sergio Massa, no son pocas las críticas a Guzmán, que yo te soy sincero, no en términos de la negociación, que no la conozco, o sea, uno la puede conocer a pinceladas, sí en términos a lo que tenés, la expectativa que había generado en su momento el gobierno
el acuerdo es peor a esa expectativa. Ahora, es mucho mejor a lo que yo pensaba que iba a ser el acuerdo. No sé si se entiende la Y diferencia. después, Sí, además, claro. siempre tenés que entender que el acuerdo con el FMI, por más que yo puedo estar horas hablándote de los pormenores técnicos y los porcentajes y los fondos, pero en verdad es un acuerdo político. O sea, Macri tuvo 5 desembolsos y solo aprobó 4 de las 12 revisiones que tenía. E igual le dieron casi todo el dinero. No, ¿Por qué? Porque se lo indudablemente. querían dar. Entonces, ¿qué tan exhaustivas? Tenemos la letra muerta de qué se les va a exigir qué se les va a exigir que cumplan esas revisiones, pero qué tan exhaustivas van a ser y qué el fondo va a considerar como aceptable o qué te va a hacer la cruz y no te va a mandar la plata. Bueno, eso es político. Ahí sí es cierto el temor de un sector de la coalición del Frente de Todos que te dice, y mirá, si, digamos, el acuerdo fue político para favorecer al gobierno de Macri, ¿por qué algo me indicaría a mí que cuando se muñequee políticamente en el organismo me van a querer beneficiar si ya beneficiaron al equipo que tiene la camiseta amarilla? Es un temor absolutamente lógico en el que, por supuesto, si uno formara parte de ese dispositivo político, sería absolutamente compartido, porque reviste lógica. Lo que yo sigo sin ubicar es, bueno, perfecto, mañana no se vota el jueves en diputados el acuerdo con el Fondo Monetario, o el viernes. No se aprueba. Lo rechaza la Cámara de Diputados, lo rechaza el Senado después, porque hay muchos gobernadores, no solamente el kirchnerismo, que tienen muchas dudas también, y muchos senadores que obviamente representan a sus provincias. De eso vamos a estar hablando en un rato. ¿Qué pasa ahí? Ese vacío es siempre mi gran duda, pero vamos a tener tiempo para charlar de esto, porque si Palo solamente habló recién de los desembolsos y son 137 páginas, le deben quedar 3 horas, te quedan para hablar. 3 horas para derecha. Toma un poco agua. Quiero saber cómo viene la cuestión en el Congreso en términos netamente de una palabra que no se dijo nunca en los medios de comunicación, que es el poroteo. Mañana va a pasar una cosa y puede pasar otra. La que va a pasar es que hay reunión de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, se adelantó, iba a ser el martes, se adelantó para mañana a las 7 de la tarde, va a ser por Zoom. Y eso va a ser muy interesante para tener un termómetro más claro de cuál es la situación interna en Juntos por el Cambio respecto de acuerdo con el FMI. Ayer discutíamos vía chat el cambio en el articulado, si servía, si no servía, si eso había servido para ordenar la interna de Juntos por el Cambio. A mí lo que me dicen es que no. Que siga habiendo un sector del PRO que salió muy envalentonado después de la reunión en la casa de Mauricio Macri el día martes de la semana pasada. Una reunión en la que la línea dura tuvo 2 principales voceros. Una fue Patricia Bullrich desde el punto de vista político, el otro fue Guido Sandleris, el ex titular del Banco Central, desde el punto de vista económico, y que hay un sector del PRO que dice que a este acuerdo hay que votarlo en contra. No hay que, sin eufemismos, no hay que acompañarlo, no hay que revisarlo, Dejemos en claro algo. Ya no solo Macri, economistas del PRO que en su momento, cuando eran gobierno, eran parte de, abro comillas, el ala racional, cierro comillas, hoy lo que dicen es que este acuerdo no hay que votarlo, justamente por los motivos que quienes creemos que es un buen acuerdo, como yo me hago cargo de esto, un buen acuerdo otra vez, en comparación con el resto de los acuerdos, no un buen acuerdo en el vacío, creemos que es bueno, que es que no tiene reforma previsional, que no tiene reforma laboral y que no tiene un brutal ajuste fiscal, por ejemplo, vía tarifa. Pues lo que dice hoy, yo hablé con ni siquiera economista, con una espada política, y me dice, no puede ser que las tarifas suban menos que la inflación. Es decir, el PRO lo que estaba pidiendo es que las tarifas subieran igual o más que la inflación. De hecho, una actualización. Cortito. Sí. Una de las críticas que hace en un sector del PRO es, no lo queremos acompañar porque no tiene reformas estructurales que la Argentina necesita. Exacto. Es, digamos, lo que pide en este caso Juntos por el Cambio, vamos a ser justos, Sí, PRO, no Juntos por el Cambio, es un ajuste fiscal muchísimo más severo del que pide el fondo, un ajuste jubilatorio y una flexibilización laboral para abro comillas, dinamizar el mercado de trabajo, cierro comillas. De hecho, hablaba con alguien cercano a Macri y me dice, no queremos tocar, me hacía medio un chiste, me dice, no queremos tocar todos los derechos laborales, pero algunos sí, se reía.
Bueno, esa es la diferencia central que hay hoy en Juntos por el Porque Cambio. ahí me parece. Sí, perdón. Hay otras cosas también. Por ejemplo, el acuerdo dice que a más tardar en septiembre hay que hacer una revaluación fiscal del precio legal de todas las propiedades de Argentina para cobrar más impuestos. ¿De los campos también? Sí, a pleno ¿Sí? estarían. Ok. Sí, dice que empezarían por cerca de 400.000 personas, pero después lo planean extender y eso va a ser este año, antes de fin de año. Y eso Ok. el PRO es algo que siempre, pero siempre se opuso. Y después de alguna manera sí tenés algunas medidas que atacan al trabajo. Porque te dice, las tarifas van a subir un poquito por debajo, precisamente un 80% de lo que actualicen los salarios, ¿no? Pero también te dice que los salarios se prevé que suban por encima de la inflación, aunque con un tope que es la recuperación. Con lo cual le está poniendo un techo a la recuperación salarial, pero está planteando que también las tarifas subirían más o menos acorde que la inflación. Con lo cual, si empezás a revisar la letra chica, sí tenés algunas cosas que el PRO estaría de acuerdo, que no son precisamente las que dicen, sino que son otras. No, pero en eso es lo que no está de acuerdo. Justamente el PRO lo que te dice es, las tarifas tienen que subir mucho más que la inflación, o bastante más que la inflación, porque si las tarifas te suben lo mismo que la inflación, no reducís el déficit. No reducir la erogación de subsidios. Bueno, de hecho es de 0.6% la reducción del déficit que se planea para este año en tarifas en energía. Y eso tiene un doble componente. Uno es el de la ortodoxia económica, porque aunque ustedes no lo crean, el PRO también tiene ideología. Sí, claro. Y el segundo tiene el componente electoral, que es algo que circuló mucho en esa reunión, y es qué puede pasar de acá a 2023. Los que dicen esto respecto a demandar reformas estructurales ahora, ajuste fiscal ahora, reforma previsional ahora, es que el costo político de todas esas cosas que yo enredé alrededor de la palabra ahora, lo pague este gobierno y no otro. Un último concepto, déjame sobre eso, Sí, sí, nos queda adelante. al frente de todos para después, que es... hubo dos posiciones que para mí son interesantes respecto desde el punto de vista política. Horacio Rodríguez Larreta dice, si nosotros empujamos a este gobierno al default, el costo político en el electorado, que a la vez es la sociedad, que se transforma en electorado cuando hay que votar, lo vamos a pagar todas las fuerzas políticas. No va a haber distinción en el costo político. Patricia Bullrich difiere en ese razonamiento. Patricia Bullrich dice que la responsabilidad de no caer en default, de conseguir los votos, es de este gobierno, y que si la Argentina cae en default, el desastre económico que podría acarrear ese default lo va a pagar solo este gobierno, no toda la dirigencia política. Esa es una diferencia para mí sustancial. Bueno, y me aclara alguien, uno de los referentes del Frente de Todos, que no es al campo. Era una duda que yo tenía. Me dice, no, solo urbano, no rural. Al campo no hay revalúo fiscal en el acuerdo con el Fondo En Monetario esta primera Internacional. etapa, porque Sí. en esta primera etapa de hecho se habla de 400.000 usuarios, habla explícitamente, pero que ahora te lo estoy buscando en este momento, dice que efecto 2022 el estimado es de 0.1% del PBI y un 0.2% adicional en los años siguientes, que sigue siendo de todas maneras marginal lo que ocupa del total de impuestos el revalúo fiscal, pero plantea ir con un eje creciente en los próximos años. No te estipula cómo va a seguir, te habla de lo que va a hacer en septiembre y te dice que va a seguir aunque no te dice cómo. Me interesa porque la persona que me escribe me dice, solo urbano, no rural, a nuestra base electoral, no al campo. ¿No? Hay algo ahí desde el punto de vista de lo que hablaba hace un rato Nico. Te pregunto algo, Nico, breve, Sí. tengo que ir a una tanda ya que la debo, perdón, Sí. ni sé si la vamos a llegar a meter, pero ¿te hace sentido si yo te digo que los diputados y diputadas del kirchnerismo se abstienen? El resto de los diputados, digo, hay más o menos una veintena. Sí. Todo es a ojímetro, no. Sí. Los otros 100 diputados más o menos del oficialismo, Un poco menos, 96, te dije ojímetro, Sí, hijo sí. votan a favor. Que para mí es más cerca de 90 que de 90 y pico. La coalición cívica vota a favor. La UCR se abstiene. El PRO vota en contra, supongo que junto con la izquierda. Y así el acuerdo sale, con esos Sí. números. ¿Te hace sentido eso? Me hace sentido. Solo Solo desde el punto de vista Sí, del nominal. número, nominal, exactamente, no político. ¿Le parece, Nicolás Ángel, si hacemos un pequeño receso y a la vuelta me contás en qué situación está el bloque del Frente de Todos de cara al Lo vamos acuerdo a hacer con muy el rápido, vale. Dale. Cerrarte con un dato del capítulo PRO. Por favor. Información que recibí recién. Mañana la propuesta que va a llevar el PRO a la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es un proyecto alternativo, es decir, otro proyecto, no acompañar, no cambiar el que se envió al Congreso, sino un proyecto alternativo que tenga un solo artículo
que autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar la deuda tomada con el FMI en 2018. Muy parecido a lo que hizo la coalición cívica en los últimos días, sin la palabra programa, que figuraba en el artículo que sí envió la ley. ¿Qué esto significa? Es autorizar solo eso y sacar todo el programa económico acordado con el FMI y toda la parte crítica de la gestión de Macri que hay en el acuerdo alcanzado con el FMI. Respecto al Frente de Todos, el pedido que hizo Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, es que mañana, entre el mediodía y media tarde, estén todos y todas las diputadas del Frente de Todos en Buenos Aires, dispuestos a participar de sea cual sea el cronograma. ¿Existe la posibilidad de coordinar una reunión con Martín Guzmán? Sí, puede ser mañana mismo, previo al plenario en el que va a participar Martín Guzmán. Difícil, no descartado, pero difícil. Pero sí quiere Germán Martínez que Martín Guzmán o su equipo económico aporte algo de claridad hacia el interior de el bloque. Un dato interesante: se va a sumar la Comisión de Finanzas a la discusión de el proyecto. Hasta ahora iba a ser solo la Comisión de Presupuesto. Esta comisión no se había conformado hasta el día de ayer. En realidad, de hecho, en términos estrictos, se va a poner en actividad de conformar el día lunes a las 13, pero ayer se autorizó desde Presidencia de la Cámara de Diputados la designación de todos los bloques de quienes son los miembros. 31 miembros va a tener esa comisión que va a discutir el acuerdo con el FMI, 15 de ellos van a ser de el Frente de Todos. ¿Sabés cuántos? Los diputados de la Cámpora representan algo así como, en términos porcentuales, más o menos un 15% del total del bloque del Frente de Todos. Por lo cual, si vos tenés 15 integrantes, va a tener el Frente de Todos en esa bancada, por lo menos ponele que 1 o 2 deberían ser de la Cámpora. ¿Sabés cuántos diputados y diputadas de la Cámpora va a haber en la Comisión de Finanzas que se va a conformar el lunes para discutir este acuerdo? Ninguno. Cuando vos decís diputados y diputadas de la Cámpora, ¿decís, es una tautología, diputados y diputadas de la Cámpora o decís diputados y diputadas que responden a Máximo Kirchner? No, digo diputados y diputados estrictamente de la Cámpora. Okay. Son 18 en total. Okay. Si vos ampliás a los segmentos donde, digamos, la línea Máximo tiene influencia, podés llegar a los diputados y diputadas que responden a Juan Grabois, ponerle que son 3, podés identificar en ese mismo grupo a Vanessa Sigle, que viene del sindicato de judiciales. Digo, son más todavía. Digo esto porque a priori la interna del Frente de Todos quedaría afuera de la discusión, al menos en el debate en comisiones, porque de los 39 diputados y diputadas del Frente de Todos que van a discutir este proyecto en comisiones, solo 2 son de las Cámporas, y de ese universo puedes sumar a Itay Hackman nada más, que integran la comisión de presupuesto. A todo esto, los videos de la Cámpora ya están hablados, así que me parece que me doy por cerrado. Bueno, se dio por cerrado Nicolás Fiorentino, así que nosotros nos sometemos a sus deseos y nos vamos a las noticias en Radio 10. ¿Qué resulta interesante de esto que dice Martínez de Oz? Dice que la causa de la inflación, una de las causas de la inflación, si bien no la única, es el déficit del presupuesto financiado con emisión monetaria. Cuando haces doble clic sobre eso que dice Martínez de Oz, el subtexto es que la inflación es multicausal, que es lo que dice. Multicausalidades distintas interpretan obviamente Martínez de Oz y la heterodoxia económica, pero que incluso lo dice el Fondo Monetario Internacional en la evaluación del programa del gobierno de Macri. Pero ¿por qué me resulta interesante esto? Porque hoy los economistas, los libertarios, sí, los economistas liberales que no están en el PRO, y muchos economistas muy liberales que sí están en el PRO, que son camaradas de ruta del PRO, lo que dicen es que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, donde el único dinamizador es la emisión monetaria. Entonces, el planteo solamente muy gráfico que es que si Martínez de Oz, digamos, no encontré un ejemplo más extremo de liberalismo en Argentina que hubiera estado en gestión pública, no fuera Martínez de Oz, decía durante la dictadura militar que la inflación era multicausal. Imagínense cómo estará el discurso público hoy en la Argentina para que los economistas de una fuerza democrática que tiene muchas chances de ganar la elección diga que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y problema de la emisión. Simplemente un tema gráfico de discurso público
de un planteo que hacía Martínez de Oz en la Bolsa de Comercio de Córdoba en el año 1979. Pido permiso para disentir. Por favor. Para mí, si decís es multicausal, pero, y cuando después del pero lo que señalás es una única razón posterior, se parece bastante a identificarla como la única razón. ¿Y por qué te digo esto? El comunicado que emite el FMI después de anunciarse el preacuerdo entre la Argentina y el FMI dice exactamente lo mismo que dijo Martínez de Oz recién. Pero perdón, vos disentís con mi lectura solo dice Martínez de Oz, sí, o con mi lectura solo lo que dice el fondo. No, con tu lectura de lo que dice Martínez de Oz. Lo que yo digo es idéntico a lo que dice el primer comunicado del fondo cuando se anuncia el preacuerdo entre la Argentina y el FMI, que dice: hemos coincidido en que la inflación es multicausal, bla 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 bla, pero que hay que bajar la emisión. Pero no me parece que sea contradictoria. Claro. De hecho, el acuerdo también dice que es multicausal y entre muchas cosas que se va a hacer para bajar o intentar bajar la inflación, una es reducir la inflación son dos monetaria. cosas distintas. Son dos igual, cosas distintas, que es, vos lo que estás queriendo decir... Es discursivo, lo que yo digo es discursivo. Si vos decís, pasa por un montón de cosas, pero emisión, y solo decís emisión, no decís pero emisión, pero especulación, pero solo decís No, porque, pero emisión. porque las otras son mucho más delicadas. Es decir, por ejemplo, cuando Feletti dice la inflación es parte de la puja distributiva, lo que se esconde detrás de eso es que vos tenés que bajar menos los salarios. Lo que No yo lo digo quiere que decir eso, Feletti. No, pero ahí hay, si vos hay un hablás con sesgo. Sturzenegger, que podemos Te dice decir, que es un fenómeno solamente monetario. no. Sí. De hecho, el gran problema te va a que decir, tiene... es multicausal, pero el principal problema es el monetario. No, justamente... Llamemos a Sturzenegger. Llamemos a Sandler. Justamente ese es el problema. Yo lo que veo de los dirigentes y de los economistas que hoy orbitan o están dentro del dispositivo Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio hacia, para decirlo rápidamente, hacia la derecha, es que lo que te dicen es que es un fenómeno estrictamente monetario, que el resto es condimento. Y de hecho, yo creo, no sé si lo escuchaste bien, lo que dijo José Alfredo, Lo escuché porque él dice, no dice las causas son muchas, pero él dice explícitamente, si bien no la única. Sí. Entonces, él plantea como causa central, obviamente, la emisión monetaria, pero es un postulado histórico del liberalismo, pero dice que la inflación es multicausal. Yo ahí veo, y otra vez, es como decir, qué sé yo, ¿qué dirías? Altamira. Del otro lado. Del otro lado, Sí. como son los extremos. Por eso a mí me preocupa hoy que, me ocupa, si querés, digamos, ya a esta altura, como uno no puede intervenir demasiado en la realidad, ya se resigna, pero que los diputados, las Pinacaso, o los economistas de una fuerza democrática tengan una visión, si querés, igual, te concedo porque no los he escuchado a todos, o incluso más extrema que la que tenía el ministro de Economía de la dictadura, que escuchábamos recién.